El poder de la gratitud y el propósito en la vida. Mi querido alma. Aunque no todos los días de tu vida sean los mejores, siempre hay al menos una cosa por la que puedes sentir gratitud. Desde las cosas más simples, como la oportunidad de despertarte y ver la luz del día, hasta las más grandes, como tener amigos con quienes compartir, una familia saludable y todos esos bienes que hacen la vida más cómoda. Si quieres cambiar tu vida, intenta dar las gracias. Cambiará tu vida poderosamente. La gratitud es la flor más bella que brota del alma. A menudo damos por hecho las cosas que más merecen nuestra gratitud. Se me ha dado tanto que no tengo tiempo para reflexionar sobre lo que se me ha denegado. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Es la señal de las almas nobles. La gratitud es la menor de las virtudes, pero la ingratitud es el peor de los vicios. Cuando estás agradecido, el miedo desaparece y aparece la abundancia. Lo que separa el privilegio del derecho es la gratitud. El hombre sabio no se aflige por lo que no tiene, sino que se alegra por lo que tiene. Solo podemos decir que estamos vivos en esos momentos en que nuestros corazones son conscientes de nuestros tesoros. La aritmética más difícil de dominar es la que nos permite contar nuestras bendiciones. La gratitud se da cuando la memoria se almacena en el corazón y no en la mente. Sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo. Debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. La gratitud es una cualidad similar a la electricidad, debe producirse, descargarse y agotarse para poder existir. No arruines lo que tienes deseando lo que no tienes. Quien no agradece por poco no agradecerá por mucho. Nada es más honorable que un corazón agradecido. La gratitud silenciosa no es de mucha utilidad para nadie. Si la única oración que dijiste en toda tu vida fue, gracias, eso sería suficiente. No existe la gratitud no expresada. Si no está expresado, es una simple ingratitud pasada de moda. Elogia el puente que te llevó encima. Siempre hay flores para aquellos que quieren verlas. Al expresar nuestra gratitud, nunca debemos olvidar que la mayor apreciación no es pronunciarla en palabras, sino vivir de acuerdo con ellas. Cuando damos alegremente y aceptamos con gratitud, todos somos bendecidos. Sé agradecido por lo que ya tienes mientras persigues tus objetivos. Si no estás agradecido por lo que ya tienes, ¿qué te hace pensar que serías feliz con más? El verdadero perdón es cuando puedes decir, gracias por esa experiencia. Una actitud de gratitud atrae grandes cosas. La gratitud es un arte de pintar una adversidad en una hermosa imagen. Si has vivido, aprovecha afortunadamente el pasado. La ambición rompe los lazos de sangre y olvida las obligaciones de gratitud. Cada bendición ignorada se convierte en una maldición. Encuentra el bien y ensálzalo. La gracia no es una pequeña oración que canta antes de recibir una comida. Es una forma de vivir. La gratitud es la mejor actitud. No hay mayor diferencia entre los hombres que entre los que son agradecidos y los que son ingratos. Cuando nuestros peligros hayan pasado, ¿dormirá nuestra gratitud? La gratitud es la forma más exquisita de cortesía. Y usa la gratitud como una capa y ésta cubrirá cada rincón de tu vida. La gratitud es la capacidad de experimentar la vida como un regalo. Nos libera de la prisión de la autopreocupación. Dobla tus bendiciones con agradecimiento para que no se deshagan. La gratitud da sentido a nuestro pasado, trae la paz en el día de hoy y crea una visión hacia el mañana. Desarrolla una actitud de gratitud y agradece todo lo que te sucede, sabiendo que cada paso adelante es un paso hacia el logro de algo más grande y mejor que tu situación actual. Si realmente estás agradecido, ¿qué haces? Compartirlo. La ingratitud es una traición a la humanidad. La alegría es un corazón lleno y una mente purificada por la gratitud.
La gratitud preserva viejas amistades y procura nuevas. Todo lo que hacemos debe ser el resultado de nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Que la gratitud en mi corazón bese todo el universo. La gratitud abre la plenitud de la vida. El tributo más elevado a los muertos no es dolor sino gratitud. La gratitud cambia los dolores de la memoria en una alegría tranquila. Que el trabajo de tus manos sea un signo de gratitud y reverencia a la condición humana. La mayoría de los seres humanos tienen una capacidad casi infinita para dar las cosas por sentadas. Cuando comas brotes de bambú, recuerda al hombre que los plantó. En la vida diaria debemos ver que no es la felicidad lo que nos hace sentir agradecidos, sino el agradecimiento que nos hace felices. Despierta al amanecer con un corazón alado y da gracias por otro día de amor. La gratitud abre la plenitud de la vida. Convierte lo que tenemos en suficiente, y más. Convierte la negación en aceptación, el caos en el orden, la confusión en la claridad. Puede convertir una comida en una fiesta, una casa en un hogar, un extraño en un amigo. La gratitud te ayuda a crecer y expandirte, la gratitud trae alegría y risa a tu vida y a las vidas de todos los que te rodean. La esencia de todo bello arte es la gratitud. Aprende todo lo que puedas, en cualquier momento que puedas, de cualquier persona que puedas, siempre llegará un momento en que estarás agradecido de haberlo hecho. La ingratitud es monstruosa. La gratitud es uno de los dulces atajos para encontrar paz mental y felicidad en el interior. No importa lo que esté sucediendo fuera de nosotros, siempre hay algo por lo que podríamos estar agradecidos. La gratitud es una carga, y toda carga está hecha para ser sacudida. Es un signo de mediocridad cuando demuestras gratitud con moderación. La alegría es la forma más simple de gratitud. La gratitud y la actitud no son desafíos, ambas son elecciones. La gratitud es un deber que debe pagarse, pero ninguno tiene derecho a esperarlo. Un gesto amable que le otorgamos a alguien, despierta en él comprensión y gratitud. La gratitud es simplemente la secreta esperanza de otros favores. La gratitud es una de esas cosas que no se pueden comprar. Deben hacer con hombres. Ningún deber es más urgente que el de devolver las gracias. Olvídate de las heridas, nunca olvides las bondades. La gratitud da sentido a nuestro pasado, trae paz para el día de hoy y crea una visión para el mañana. La gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todos los demás. Nadie que logre el éxito lo hace sin reconocer la ayuda de los demás. Los sabios y confiados reconocen esta ayuda con gratitud. El acto de bondad más pequeño vale más que la intención más grandiosa. Cuando se trata de la vida, lo más importante es si das las cosas por sentadas o las tomas con gratitud. Solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro. La otra es como si todo fuera un milagro. La ingratitud es la esencia de la vileza. La ingratitud es la hija del orgullo. Solo hay una cosa que puede formar un vínculo entre los hombres, y eso es la gratitud. No podemos darle a alguien más poder sobre nosotros que nosotros mismos. En la vida ordinaria, apenas nos damos cuenta de que recibimos mucho más de lo que damos, y es solo con gratitud que la vida se enriquece. La felicidad no se puede poseer, ganar, usar o consumir. La felicidad es la experiencia espiritual de vivir cada minuto con amor, gracia y gratitud. Si no aprecias lo que tienes, es mejor que no lo tengas. La persona agradecida no solo confiesa, sino que proclama sus deudas. Si un compañero no está agradecido por lo que tiene, no es probable que esté agradecido por lo que tendrá. La apreciación es algo maravilloso. Hace que lo que es excelente en otros nos pertenezca también. No hay un ejercicio de la mente más agradable que la gratitud. Se acompaña con una satisfacción interna tal que el deber es recompensado suficientemente por el desempeño.
Sé agradecido por todo lo que sucede en tu vida. Es toda una experiencia. Expresar gratitud es un estado natural de ser y nos recuerda que todos estamos conectados. Medita en la belleza de la vida. Mira las estrellas y date cuenta de que corres con ellas. El receptor agradecido tiene una cosecha abundante. La gratitud es la memoria del corazón. Entre las cosas que puedes dar y mantener son tu palabra, una sonrisa y un corazón agradecido. Deja que la gratitud sea la almohada sobre la cual te arrodilles para decir tu oración nocturna. Y que la fe sea el puente que construyas para vencer el mal y dar la bienvenida al bien. No hay un desastre que no pueda convertirse en una bendición, ni una bendición que no pueda convertirse en un desastre. Soy Juan. Gracias por escucharme, mi querido alma.